Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de esta noche y continuamos con el estudio de las raíces. Y pues vamos a pedirle a Dios la dirección y vamos a acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos todos. Y vamos a orar para que Dios y el Espíritu Santo nos guíen en este momento que le estamos entregando a nuestro Dios. Bendito Padre y Señor, a ti sea la honra y la gloria. Te pedimos por aquellas familias que ahora pues tenemos que convivir más tiempo y pues a veces no sabemos cómo interactuar. Te pedimos que nos des la palabra exacta, nos des el momento exacto y nos des la emoción exacta, el sentimiento exacto para que todo lo que venga de ti florezca. Y también saber cómo quitar todo aquello inconveniente, todo aquel obstáculo que ha estado impidiendo un desarrollo de armonía y de amor en los hogares. También queremos pedirte, Señor, porque pues ver las ciudades vacías, ver los lugares y las calles vacíos, Señor, pues uno no puede dejar de pensar en cómo ha cambiado la vida en 3 semanas, 4 semanas. Pero lo interesante no es lamentarse, sino que ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora que nuestra vida se ve abruptamente cambiada por una plaga, por un virus? En vez de acercarnos a ti, te culpamos, en vez de hacernos fuertes en ti, nos alejamos. Ciertamente donde había un crecimiento en las iglesias, ahorita las iglesias no pueden ser visitadas, Señor, por la gente que queremos estar ahí. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos durante estos tiempos? Tu palabra dice, volveos a mí, buscad mi rostro, yo me volveré a ustedes y quitaré su enfermedad y sanaré su tierra. Pero en vez de postrarnos nos preocupamos en otras cosas más que por buscar tu palabra y tu voluntad, Señor. Cuando el Mateo nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos vendrán por añadidura, cosa difícil de entender, pero simple de realizar cuando solamente confiamos en ti. Bendito Padre, ayúdanos ahora a analizar la palabra, a darnos cuenta de que la raíz determina, la simiente determina y la intención del corazón determina la potencialidad del tronco, la potencialidad del árbol y la calidad de los frutos que se pueden tener. Bendito Padre, sea la honra y la gloria. Bendecimos a todos los que nos escuchan, los que nos ven y a todos los que nos siguen en el nombre de Jesús para acercarlos a ti en comunión. Bendito Padre, sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues iniciamos, hermanos, en Proverbios 12:12. El último que vimos la semana pasada fue Proverbios 12:3. Proverbios 12:12 nos menciona: desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Analizando este versículo, hermanos, un cristiano, cuando en el contexto completo de lo que significa ser cristiano significa e implica ser seguidor de Cristo e imitador de Jesús. En ese contexto vamos a usar la palabra cristiano. Cuando un cristiano está siguiendo como modelo a Jesucristo, lo que hizo, lo que dijo, cómo se comportó, cuándo cayó, cuándo habló, e ir analizando la vida de Jesús, entonces la raíz que yo pueda tener va a dar un fruto bueno y va a dar un fruto perdurable. Pero cuando yo digo que soy cristiano solamente porque agarro una Biblia, porque la leo, porque oro de vez en cuando, o porque voy a la iglesia de vez en cuando, pero no soy seguidor de Jesús, entonces lo más seguro es que yo sea un impío,
Porque puedo hacer cosas buenas, pero también puedo hacer cosas malas. Y el impío se caracteriza por seguir a Jesús, pero no obedecerle. Buscar a Jesús, pero no hacer su voluntad. Esa es la característica distintiva de una persona que es impía. Puede creer en Dios, pero no hace lo que Dios le pide que haga. Hace lo que Él quiere como quiere y no de la forma que su Padre Celestial le indica que debe de ser. Eso es un impío. Y dice, desea el impío la red de los malos, porque cuando uno está con un pie en las cosas buenas y con un pie en las cosas malas, empieza a notar una gran diferencia entre las gentes del mundo, la gente mala del mundo y la gente justa que busca a Dios. La gente que busca a Dios, pues muy difícilmente tiene recompensas por parte del mundo, muy difícilmente tiene situaciones positivas por parte del mundo, porque hay que entender el contexto de que somos peregrinos y extranjeros en una tierra en donde ya no somos gente deseable, en donde somos invasores de un terreno que ya no nos pertenece, en donde nuestra luz les lastima, por tanto reaccionan a la defensiva. Entonces nosotros como justos debemos comprender que siempre vamos a tener cierta resistencia. Debemos entender que siempre vamos a tener esa característica en nuestra contra. El impío empieza a darse cuenta de lo que es la vida de justicia y la vida del malo. El malo, el que vive en pecado, el que vive en la ignorancia, el que vive en su raíz de maldad, pues tiene la bendición del Dios de este mundo, el que provee todo lo que es material, todo lo que es monetario, todo lo que es comodidad, con el único fin y con el único propósito de alejarte más de Dios. Entonces empieza a desear el impío, esta red empieza a desear el impío, alejándose más de Dios. Acuérdate que el impío está parte buscando a Dios y parte deseando no obedecerlo. Entonces el impío todavía puede ser rescatado si él se da cuenta, entiende, analiza y empieza a acercarse más a Dios confiadamente al trono de la gracia y a renunciar a su propia naturaleza impía y empezar a arrepentirse y buscando ser una persona íntegra y con el entendimiento. En el siguiente versículo que vamos a analizar se encuentra en Isaías 5:24. Se encuentra más adelante, Isaías 5:24. Dice la palabra de Dios, por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento. Y recordamos que el domingo vimos que una de las raíces, uno de los significados de la palabra maldad o malo, significaba pudrimiento. Dice aquí, su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El domingo vimos el origen de la maldad que se encuentra en la semilla que Satanás incrustó en el ser humano a partir de la desobediencia, que es la concupiscencia. Podemos tener la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios, podemos postrarnos y orar y al mismo tiempo abominar la palabra de Dios. Me vas a decir, ¿cómo puede ser esto posible? Muy bien, yo te puedo hacer una pregunta directa. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Obedeces lo que has entendido de la Biblia? ¿Sí o no? Dependiendo de tu respuesta, va a ser la calidad de la raíz que tú puedas tener. Si tú lees la Biblia y de repente te topas con confía plenamente en Jehová porque Él es el Dios de tu juventud y Él es el que te va a mantener en un sustento y en un escudo por siempre. Te está pidiendo la palabra que confíes plenamente. Pero en nuestro corazón siempre hay una inseguridad, siempre hay una duda, hay una falta de certeza hacia Dios, dudamos de que Él pueda hacer eso. Hay una parte de nosotros que abomina, que rechaza la palabra de Dios porque no la creemos. Entonces la tomamos como si no fuera verdad.
La palabra abominación no quiere solamente significar detestable, sino que es algo que yo rechazo. Algo que yo rechazo porque en ese momento me está lastimando. La verdad, por lo general, lastima. Y la verdad, para una persona que no la quiere seguir, es abominación. Es abominable la verdad. Cuando tú entiendes la verdad y no la quieres seguir, la verdad ya te es abominable a ti. Cuando te están diciendo la verdad y tú sabes que es verdad lo que te están diciendo, pero ya entendiste que es verdad y ya entendiste que lo que estamos haciendo está mal, pero aún una parte de ti quiere seguirlo haciendo. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Si sigo viviendo como vivo, sabiendo que está mal, me atengo a las consecuencias y lo hago. Pero si ya entendí que lo que hago está mal y ya sé cuál es la consecuencia de lo que hago y no sé cómo cambiar, entonces me acerco a alguien que me pueda guiar en la dirección correcta hacia Dios y empiezo un proceso de cambio espiritual. Si yo ya entendí qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que debo de rechazar, entonces simplemente lo hago. No hay mayor complicación. Suena fácil, no lo es, pero sí es posible renunciar y cambiar de nuestra vana manera de vivir, como dice nuestro Señor Jesucristo. Isaías 14, 29 y 30. Estamos analizando versículos que tienen que ver con raíces, porque de lo que está en el corazón del hombre son raíces espirituales, ya sea de bondad o de maldad. Isaías 14, 29 y 30 dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto será volador. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tus reliquias. Y nos está hablando de varios puntos. Los filisteos eran gente muy idólatra, era gente muy soberbia, era gente muy arrogante, que confiaba mucho en el poder que tenían, en la manipulación que lograban hacer hacia con los demás, en la intimidación que lograban hacia los demás. Eran un pueblo temible, eran un pueblo que disfrutaban de ese poder. Y te dice aquí que hay una raíz que viene de la culebra, del basilisco. Y por culebra recordemos la serpiente antigua, Satanás, que se encontraba en el Edén y que fue el que puso la simiente contaminada en el ser humano. Y su fruto será volador, y los primogénitos de los pobres serán apacentados. Por pobres se refiere a todos aquellos que renuncian a su comodidad, que renuncian a todo, que dejan todo por seguir a Dios, como lo hizo Mateo, que él tenía un empleo fijo, él tenía un empleo por parte de Roma, él trabajaba para Roma, él era cobrador de impuestos. Cuando Dios le dice, sígueme, él siente la presencia y la esencia de Jesús y deja su mesa como estaba y sigue a Jesús y abandona su empleo. Porque Mateo cobraba impuestos justos, pero también cobraba impuestos injustos. Entonces, cuando él renuncia a su trabajo, no renuncia a la parte justa del empleo, renuncia a la parte injusta del empleo porque ya no lo puede hacer. Entendió que hay alguien a quien se debe seguir en integridad y él se levanta, deja todo y va en pos de Jesús. Un llamado de Mateo. Y dice aquí, y los menesterosos se acostarán seguramente. ¿Qué significa un menesteroso? Alguien que está demandando comida, alguien que está pidiendo limosna, alguien que no tiene ni qué vestirse. Y dice, se acostarán seguramente. Y cuando la Biblia habla de que se acostarán seguramente, se refiere a que van a poder dormir, van a poder descansar en paz, que es lo que mucha gente con mucho dinero, con mucha economía no puede hacer.
se pueden acostar, pero no tienen un sueño tranquilo, no tienen un sueño en paz, porque andan pensando en cómo adquirir más dinero o en todo lo que se refiere a ese mundo de vanidad y de soberbia. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo o el tener una posición, sino la intención del corazón que tú le puedas dar a la economía o la razón del por qué tú quieres esa comodidad. Isaías 37-31. Dice la palabra de Dios: y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado tornará a echar raíz abajo y no hará fruto arriba. Nosotros debemos enraizarnos hacia abajo, nos implica una dirección, nos indica hacia dónde debemos crecer, hacia abajo. En el mundo espiritual, ¿cómo traspasamos eso? En el contexto del Nuevo Testamento, dice la Biblia, tu raíz, tu semilla se pone a lo que es en la tierra. Escarbas la tierra, escondes la raíz y empieza a germinar para ambos lados, para abajo y para arriba, empieza a crecer, y en la medida que la raíz va creciendo, el tallo también va creciendo y va hacia abajo. Te dice aquí que tú tienes que enraizarte y serás cada día más fuerte cuando en tu debilidad se manifieste el poder de Dios. O sea, mientras tú te niegues a ti mismo, cada vez tu raíz será más fuerte en Cristo Jesús y tu árbol espiritual será muchísimo más fuerte en Cristo Jesús, porque ya no te permites vivir tú en tu vida anterior, sino que te permites vivir tú en tu vida nueva, en tu vida actual como criatura nueva, engendrada en el Espíritu Santo de Dios. Entonces tu raíz va creciendo en la medida que Cristo va creciendo y se va formando un árbol, dice que puede hacer sombra a muchas partes. Y lo más interesante de ese árbol frondoso, lo frondoso del árbol implica la madurez que uno pueda tener. En el lado opuesto, en el lado del maligno, un árbol frondoso, sin fruto, es una apariencia, es una persona impía, es una persona hipócrita, es una persona que se cuida y puede practicar verdad, sí, pero también puede practicar mentira. O sea, se basa en apariencias, se basa en el que dirán, se basa en quedar bien, se basa en esos puntos que como nosotros como cristianos ya no podemos hacer. Si somos blancos aquí, tenemos que ser blancos en otras partes y tenemos que ser íntegros, sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios. ¿Sí? A eso se refiere, hermanos, este versículo. Y dice aquí, versículo 31, y hará fruto arriba. El fruto siempre está guindado de la parte frondosa del árbol, que implica la madurez. El árbol y el fruto tiene que ver con que el fruto va a nacer de la madurez. Mientras yo más maduro sea, más fruto voy a tener. A eso se refiere esto. Y mientras mi raíz esté incrustado en la parte terrenal. ¿Qué significa la raíz hacia abajo? Bueno, ahorita te lo voy a dar en el contexto más amplio. La raíz hacia abajo, la raíz como dice aquí, raíz abajo, tornará a echar raíz abajo. Esta partecita es lo que dice Mateo 28. Ir y hacer discípulos a las naciones, predicándoles y haciéndoles discípulos. Este es hacer raíces hacia abajo. Yo estoy haciendo raíces en la tierra, en una tierra donde yo soy peregrino y extranjero, y me sujeto a Cristo, que es la roca. Entonces mi tronco es el evangelio, son las buenas nuevas, y mientras yo más confíe en esas buenas nuevas que yo estoy llevando, tengo un tronco más sólido, más grueso, más fuerte, con una corteza impenetrable, que la corteza se viene a transformar en lo que es el escudo de la fe, y la copa del árbol, ese es el yelmo de la salvación. Entonces vamos viendo que la armadura espiritual sí tiene su encaje en lo que viene siendo un árbol.
Y poco a poco estamos llegando a ese punto. Brincamos entonces a Jeremías 12:17. Dice la palabra de Dios: mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente, sacándole de raíz y destruyendo, dice Jehová. Mas si no oyeren. Vamos a recordar muy bien lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando vamos hablando nosotros y predicando a las naciones, en el momento que predicamos con verdad y con un testimonio, lo que hacemos es quitar las vendas momentáneas que están cubriendo los oídos y están cubriendo el entendimiento, y durante poco tiempo podrimos ese velo, cae y la persona puede escuchar esa buena nueva. ¿Qué pasa cuando tú estás hablando de Juan 3:16 y eres una persona hipócrita y eres una persona mentirosa? Cuando el velo cae, lo que va a ver esa persona es una persona impía, mentirosa, hipócrita, falsa. ¿Crees tú que va a aceptar a Cristo? Lo va a rechazar. Pero cuando el velo cae y ve luz, cuando el velo cae y ve que la lámpara está encendida, ve la lumbre del Espíritu Santo, ve que tú eres una persona sincera, ve que tú eres una persona que con obras estás demostrando que eres diferente, la intención de su corazón es arrepentirse y acercarse a Dios para tener ese cambio que tú estás empezando a tener. Y por eso mucha gente no acepta a Cristo, porque nosotros no nos hemos preparado para hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios, la primera forma correcta de hablar de Cristo es simplemente decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Guardar nuestro testimonio. Nos dice también en el versículo 17: mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente. Y escucha muy bien, porque tiene que ver esto igual con lo que dice en Ezequiel, en donde la sangre será demandada de tu mano. Si tú no tienes el entendimiento correcto y te pones a evangelizar de una manera incorrecta, no solamente puedes perderte tú, sino también a toda la gente que te escucha de la manera incorrecta. Porque las personas, cuando se van a acercar a Dios, se acercan con sinceridad. Pero cuando se dan cuenta que las personas que buscamos a Dios no somos gente honesta, no somos gente justa, no somos gente buena, la gente se decepciona de Dios, la gente culpa a Dios y la gente responsabiliza a Dios de que haya gente así falsa, y como dice la Biblia, monedas falsas, un peso corrompido, y delante del mundo hemos perdido esa garantía que nos hace salvar almas. En el capítulo 13, versículo 17 de Jeremías dice: mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Nosotros que tenemos ya un poco de crecimiento, que tenemos un poco de entendimiento, que tenemos un poco más de tiempo en la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos, porque es muy fácil hacer caer a la gente de su fe, a la gente débil, a la gente tierna, a la gente que está en un proceso. Y si eso llegase a pasar por nuestra soberbia y nuestra arrogancia, ellos vuelven a estar cautivos y hacemos sufrir a nuestro Dios. Y lo que sucede con nosotros, que estamos hablando con esa soberbia, que Dios nos empieza a resistir, porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Y por resistir no quiere decir soportar, quiere decir rechazar. O sea, nos aparta, nos empieza a hacer a un lado, porque ya no estamos buscando a Dios con la integridad de nuestro corazón. Mas si nosotros escuchamos la palabra de Dios y decidimos cambiar de una manera positiva,
decidimos empezar a sanar de aquí. Nos hemos dado cuenta que cometimos errores y nos postramos a Dios y le pedimos perdón y le pedimos dirección y le pedimos al Espíritu que nos muestre en qué estamos mal y le pedimos esa limpieza de labios. ¿Qué significa la limpieza de labios? Cuando tú hablas y de repente te sale una mala palabra, de repente te sale una palabra de doble sentido, de repente te sale un insulto, pídele a Dios limpieza de labios. Cuando sale de repente de tu mente un mal pensamiento, pídele a Dios limpieza de espíritu, porque el espíritu es nuestra mente. Cuando de repente vemos a alguien y sentimos ese enojo, hasta escuchar a esa persona nos molesta, necesitamos una limpieza del alma. Entonces cada cosa requiere un tipo de limpieza que le podemos pedir a Dios. ¿Quién limpia mi alma? Lo limpia el Padre. ¿Quién limpia el espíritu? Lo limpia el Espíritu Santo. Mi mente la limpia el Espíritu Santo. ¿Quién limpia mi cuerpo? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que saber quién puede limpiar cada área de nuestro cuerpo, quién es el hábil y quién es el apto para limpiar cada área de nuestro cuerpo y redireccionar nuestras oraciones a Dios. Vamos, hermanos, a Ezequiel 31, 7. Se encuentra más adelantito. Dice la palabra de Dios: se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios que su raíz estaba bajo muchas aguas, junto a muchas aguas, se refiere igual al Salmo cuando dice que el árbol que está sembrado junto a muchas aguas será un árbol fuerte, será un árbol inamovible, y Jesucristo te dice: y ríos de agua viva fluirán, y el que bebiera de esa agua no tendrá sed. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay poder de Dios, ahí hay sanidad, ahí hay restauración. Y nos damos cuenta de que las aguas significan simplemente las bienaventuranzas por parte de Dios, cuando las confiamos. Y te vuelvo a repetir, cuando la raíz está en esas aguas, la raíz es enraizarse en Cristo, confiando y esperando que esas promesas son para ti y son para mí. Eso significa sembrarnos junto a muchas aguas. Entramos a lo que es el Nuevo Testamento y llegamos a Mateo 3:10. Mateo 3:10 nos enseña, dice: ahora yo también la aseguro, ahora ya también la aseguro, está puesta la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy bien. Cuando habla de eso, te habla de que el hacha está puesta a la raíz de cada árbol, ya sea para que el árbol se vaya para un juicio de salvación, o ya sea para que el árbol se vaya a un juicio de condenación. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y es echado al fuego. Dice el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, porque él nos bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y el fuego es el que nos limpia, el fuego es el que nos purifica, todas las reminiscencias, todas las raíces secas que necesitan ser hidratadas por el agua de vida que implica el Espíritu Santo de Dios. Mateo 13, versículo 6. Mas saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. En el versículo 5 dice: parte cayó en piedra donde no hay mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra,
mas saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Muy bien, está hablando de una parábola. Está hablando, dice, del sembrador que salió y sembró y que parte de la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en piedra donde no había mucha tierra. Y si recordamos los versículos anteriores, ¿a qué se refiere la parte de la tierra? Se refiere que tú ya aceptaste a Cristo, pero no quieres hablarle a nadie. No quieres compartirle a nadie, no quieres testificar a nadie, no quieres hacer lo que dice Mateo 28. Quieres nada más ir a la iglesia, escuchar, apuntar, leer tu Biblia, orar y regresar sin evangelizar. Eso significa esta parte. O sea, tu raíz está en piedra, pero no en la roca viva que es Jesucristo. No estás en la roca o en la piedra angular. Tú estás en una piedra. No hay tierra. O sea, no hay un interés, no hay un amor a las almas que te hace hablar. Entonces, cuando venga el sol, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el bautismo de fuego, entonces se quema también esa raíz. Porque viene la prueba y tu temor te va a hacer alejarte de Dios. Tu temor te va a hacer alejarte de la iglesia. O pasa un evento en la iglesia, una discordia, una contienda, y enseguida se empiezas a tomar partido y a causar divisiones. Estos son los que habla Judas. El versículo 21 dice, mas no tiene raíz en sí, porque es temporal, porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos hermanos o muchas personas que están empezando con la palabra de Dios pueden escuchar salmos, pueden escuchar proverbios, pueden escuchar prédicas, pero cuando escuchan la palabra del Espíritu Santo que viene y es como una espada de doble filo que traspasa y llega hasta el lugar que tiene que llegar, y la verdad te desnuda y la verdad te exhibe, porque no hay nada escondido que no venga a la luz, y el Espíritu Santo te muestra en qué estás mal. Mucha gente se ofende, mucha gente se lastima, mucha gente se irrita contra aquel que pronunció esa palabra, que le hizo reaccionar, y se sienten tristes y se sienten mal. Y entonces es cuando se causa un enojo en esas personas, y en vez de acercarse al arrepentimiento a Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de los hermanos, porque quieren seguir viviendo una vida pasional, quieren seguir viviendo una vida impía, alejándose de Dios. Pero ¿saben cuál es la consigna? Que el Espíritu ya les reveló y ya les mostró su error. Y aún así no quieren arrepentirse, acaban de tener su oportunidad por parte de Dios. La oportunidad iba a estar, pero hay tiempos para los cuales nosotros podemos regresar a los pies de Dios. Brincamos a Lucas, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay que entender esto. Cuando Jesús fue a la higuera y no encontró fruto, la maldijo, entre comillas, y se secó. Aquí nos habla de un buen fruto, y al decir la palabra buen fruto, quiere decir que también hay un fruto que no es bueno, hay un fruto que es malo. Cada obra tiene una causa, cada causa tiene un efecto, cada decisión tiene una consecuencia. Y nosotros hablando de la palabra correctamente ganaremos almas. Nosotros hablando la palabra sin entendimiento, sin discernimiento e incorrectamente, hacemos que las almas se pierdan.
hacemos que se pierdan más almas todos los días que las almas que nosotros podemos salvar todos los días por nuestra falta de entendimiento. Y aquí es donde viene la parte peligrosa, porque si nosotros llevamos un testimonio acorde, sin hablar, nosotros estamos llevando gente a los pies de Cristo, por nuestra actitud, nuestra forma de responder, nuestra forma de mirar, ese calor que el Espíritu Santo nos da, cuando el Espíritu nos transforma, hasta nuestra mirada cambia y nuestra intención es diferente. Dice aquí, en el versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Porque le preguntaron, ¿qué es lo que entonces debemos hacer para dar buen fruto? Muy bien, no te está diciendo que hagas como los comunistas, de que si tienes 2 coches, regales un coche. Te está diciendo túnica, para cubrirte, para protegerte del frío. Si la persona está desnuda y desamparada, la única forma que tú le puedes proveer a esa persona, primeramente en lo espiritual, es darle al protector, es darle al pastor esa oveja pernirrota o perniquebrada, para que el pastor sea que la cure, que la restaure, que la sane. En otras palabras, tú tienes 2 túnicas, tienes el Espíritu Santo de Dios aquí, que ya es tu cobertura, ya es tu túnica, y tienes la semilla del fruto del Espíritu Santo, que es la otra túnica. Entonces tú no te vas a quitar del Espíritu para dárselo a otro. Tú le vas a dar a la otra persona el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, paz, gozo, solemnidad, etcétera, etcétera. Le vas a hablar de la palabra de Dios con el amor que esa alma necesita para ser salva. Eso es darle de tu otra túnica a esa persona. Y cuando dice que no tiene que comer, haga lo mismo. Y recordamos la tentación de Jesús cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando te dice que no tiene que comer, dale de comer. Hermano, la mejor bendición que nosotros podamos dar es testificar, es evangelizar. Y a veces se nos hace fácil a nosotros reunir cosas y dárselos a la gente. Es más fácil dar obras como fe que fe con obras. La diferencia es esta. Yo puedo reunir despensas y repartirlas. Y pueden ver esa misericordia y esa benevolencia de mi parte, que no son dones. ¿Sí? La benevolencia no son dones, porque yo puedo dar algo bueno, simplemente para que la gente vea qué tan bueno puedo ser. La diferencia es esta, que yo soy alguien espiritual y en vez de llevarles eso, yo les llevo la presencia de Dios, en donde si ellos buscan al reino de Dios primeramente, tendrán el alimento, tendrán la túnica, tendrán el vestido, tendrán todo conforme a su fe y conforme a la esperanza de la calidad de la forma que yo les hable de Dios a ellos. Pero ¿saben qué es más fácil? Es más fácil comprar cosas y darlas que dar lo que hay aquí en el corazón, que debería ser la llenura del Espíritu y que debería ser algo más fácil de poder regalar. El evangelismo, el plan de salvación, una promesa por parte de Dios, un versículo por parte del Espíritu Santo, una oración por parte de mi espíritu que acaba de discernir que una persona tiene una necesidad. Esa es la mejor forma que nosotros podemos dar fruto, una de tantas formas que podemos dar frutos. Vamos a Romanos 11, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros fuimos injertados a una raíz principal sin ser el pueblo escogido de Dios. Fuimos injertados como gentilicio
y fuimos injertados a la simiente del Padre, a la simiente de Jesús, a la raíz principal, y de ahí nosotros podemos dar un buen fruto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando ya fuimos injertados y ya tenemos nuestra propia rama y damos un poco de fruto, empezamos a atentar en contra de nuestra rama y empezamos a ir en contra de nuestra iglesia y empezamos a hablar en contra de nuestros pastores y empezamos a criticar el propio ministerio y empezamos a cuestionar las prédicas y empezamos a tirar palabras malintencionadas y causamos divisiones. Estamos atentando en contra del árbol principal. Si nosotros estamos viendo que algo no está bien, nos ponemos a orar o la hablamos con la persona con la que debe de ser. Evitamos las disensiones y las contiendas. Tú como rama, dice, has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del aceite de la oliva. La unción del Espíritu Santo nosotros también la tenemos por herencia, no por merecimiento, sino porque Dios al morir y al resucitar arrancó el acta de los decretos que nos hizo a nosotros partícipes de esa salvación que era para todos nosotros, gracias a la dureza que ellos mismos manifestaron en su corazón, que Jesús volteó a ver al resto del mundo y fuimos salvos nosotros también. Por tanto, si ya fuimos salvos y tenemos una persona dura en nuestras vidas, lo que podemos hacer no es responder con la misma dureza, sino reaccionar con misericordia, no sintiendo nada contra esta persona, sanando en nuestros corazones y bendiciéndolo, como dice la palabra de Dios. Ora por tus enemigos, sano esa área, entonces yo estoy listo para dar un buen fruto. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Dónde está nuestra raíz? Si nuestra raíz es una raíz de tierra seca, entonces permítete sentir dureza, permítete sentir indiferencia, permítete sentir vanagloria cuando a todos les va mal a los demás, cuando te alegras de que al malo le vaya mal, y te alegras y lo disfrutas y te envaneces. Cuidado, porque no sabes en qué momento tú puedes sufrir ese quebrantamiento también. Esa persona sufre lo que sufre porque la rama de esa persona acaba de ser quebrantada. Quebrantado quiere decir que no se ha quitado del tallo original, sino que una parte de esa persona fue quebrada, la parte que está siendo mala, pero que aún puede seguir siendo injertada y puede tener un buen retoño, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es cuando tienes una planta en tu jardín y la quieres podar y tienes que cortar, tienes que quebrantar algunas ramas para que lo demás pueda crecer derecho. Entonces no podemos gozarnos cuando a los malos les va mal, sino simplemente nosotros gozarnos porque estamos en el camino de Dios, porque fuimos rescatados, porque alguien nos habló, porque alguien tuvo el valor de enfrentarse a nuestro propio yo, porque alguien tuvo el valor de insistir a pesar de que nosotros al principio no queríamos ser enraizados en la verdad, y tuvo ese valor de llevarnos a los pies de Cristo casi a rastras. Entonces nosotros a veces tenemos que hacer lo mismo. Y dice la Biblia, si tú evitas que tu hermano vaya a los pies de Cristo, dice, has ganado un alma para el Señor. A eso se refiere, hermanos. Muy bien. El versículo 20 nos da la razón del por qué algunas ramas o por qué algunas personas sufren quebrantamiento. Dice que si Dios, bien, por su incredulidad fueron quebradas, para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme. La persona que fue quebrantada en su momento creyó, pero cuando dejó de creer a tal grado que Dios ya no soportó esa falta de fe
la quiebra para que no contamine el resto del árbol. Y si tú tienes fe, no te puedes gozar porque alguien fue quebrantado, porque no sabes en qué momento a ti te puede faltar la fe y tú puedes ser quebrantado también. Por eso te dice, no te ensoberbezcas, al contrario, pide a Dios que el fruto, si no quieres pedir por la persona directamente, pídelo así. Señor, haz que la raíz del pueblo de Dios, haz que la raíz de la iglesia de Cristo, que somos todos los que te hemos aceptado, se mantengan injertados y que crezcan y que den un buen fruto. Así estás hablando hasta de las personas que te han hecho daño. Y no estás metiendo nombres, no estás metiendo situaciones. Estás orando para que las personas que están dentro de ese árbol, que ni siquiera sabemos quiénes, se mantengan injertadas en la fe. Y ya estás pidiendo por ese alguien, y estás orando por tus enemigos de una manera indirecta y de una manera que no nos va a hacer daño a nosotros emocionalmente. Muy bien. Brincamos a Primera de Timoteo 6:10, uno de los versículos más fuertes de la Biblia. Primera de Timoteo 6:10. Dice la Biblia: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz del dinero es la raíz, el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y te lo voy a explicar, porque hay cristianos que tienen mucha economía y bendicen a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre la gente bendecida en la economía y la gente que ama el dinero? La gente que ama el dinero solo vive para el dinero, solo vive y trabaja para tener más, para aumentar su poder, para poder adquirir, controlar, manipular, para pasar encima de la gente. En cambio, la gente que es bendecida por la economía, lo único que piensa, Señor, tuyo es, tú me lo diste y tú me lo vas a quitar en el momento que quieras. Pero como tú me lo diste, si me lo diste para bendecir, bendigo a alguien, bendigo a uno de tus siervos, bendigo a la iglesia, bendigo a alguien de la calle. Y te das cuenta que ese mejor dar que recibir se convierte en tu mejor inversión, porque todo lo que tú des a Dios con un corazón dispuesto, se te es devuelto al 100%. La persona que aman el dinero, las personas que aman posiciones, las personas que tienen miedo de perder su comodidad por seguir a Dios, esas personas están ya condenadas a tener una jaula de oro, que pueden ver de lejos la paz y la seguridad y la tranquilidad del Espíritu Santo de Dios, pero nunca se van a atrever a vivirla plenamente, porque están atrapadas en jaulas de oro, jaulas compradas con su propio dinero, porque saben que si siguen a Dios su estilo de vida va a ser diferente, porque saben que si buscan las cosas de Dios, tienen que desechar las cosas terrenales y su corazón no está dispuesto y tienen un sufrimiento diario, porque saben y ven desde lejos esa paz y esa libertad, pero que ellos en el fondo no quieren vivir porque no quieren perder el tener su alpiste todos los días seguro y su agua, a pesar de que vivan esclavizados en un espacio muy pequeño. Y el último versículo que vamos a ver en esta noche, hermanos, es Hebreos 12:15. Si Dios nos permite, la próxima semana ya vamos a ver las raíces de la maldad, cómo se distribuyen. Hebreos 12:15. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Pueden hacerla en lo que terminamos con este versículo. Hebreos 12:15 dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados.
¿Qué nos está dando a entender este versículo, hermanos? Que la raíz de amargura siempre está preparada para crecer. Cuando se refiere la Biblia a la cizaña, se refiere a la raíz de la amargura. Está cerca del buen fruto, está cerca de la palabra de Dios, siempre está cerca del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Cristo y te rechazan, la raíz de la amargura está cerca y presta para que sea ya sembrada en tu corazón. Cuando estás hablando de la palabra y te ofenden, la raíz de la amargura está esperando que se abra la puerta para incrustarse en tu corazón. Cuando una persona que tú has bendecido va en contra de ti, se vuelve malagradecida y de lo que tú le diste se aprovecha de ti, la raíz de la amargura está propensa a crecer en ti si tú permites que te haga daño. La raíz de la amargura es la raíz satánica que está casi siempre cerca del cristiano en todos los eventos diarios que nosotros tenemos. El hablar de Cristo, el orar, y de repente estás orando por alguien, de repente estás intercediendo por alguien. Y parece que tu oración surtió un efecto contrario a lo que tú estabas pidiendo. Y le empieza a decir a Dios muchas cosas. Y hay que tener mucho cuidado entre la raíz de la amargura y lo que significa derramar mi alma a Dios. La raíz de la amargura siempre te va a traer un sentimiento, como dice la palabra, ¿no? La amargura, algo amargo, algo aquí adentro que te hace sentirte mal. No es lo mismo desahogar tu alma, porque derramar tu alma te trae alivio y te trae el consuelo y la consolación por parte del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando la raíz de la amargura te está haciendo orar, te sientes molesto, te sientes enfadado, no hay una consolación, te paras de orar y no hay una tranquilidad en ti, porque acabas de orar con la raíz de la amargura y no derramaste tu alma de la forma correcta delante de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, por eso te dice aquí, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. No hay nada más rápido que contamine la piel de un animal. En este caso, vamos a poner el ejemplo, un pollo, que cuando sin querer rompes o cortas la hiel de la parte del cuerpo del pollo y se expande la hiel, por esas partes en donde la hiel se expanda, esas partes ya no pueden ser consumidas porque quedan amargas, tan amargas que no las puedes comer. A esto se refiere la raíz de la amargura, porque puedes evangelizar con amargura, puedes orar con amargura, puedes leer la Biblia con amargura, y todas las personas que te escuchen, todas las personas a las cuales tú te observen, cómo la amargura te está destruyendo, a pesar de que vas a la iglesia, a pesar de que eres supuestamente cristiano. Sus corazones se empiezan a endurecerse y ya no van a buscar a Dios y son contaminados y están prestos a las garras de Satanás. Y hay que tener muchísimo cuidado. El versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la paz del Señor es el contra de la amargura. Busca la paz del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo contrario de la amargura. Pero qué difícil es tener la paz cuando la gente te ha fallado, cuando la gente te ha rechazado, cuando la gente te ha decepcionado, cuando la gente te ha frustrado. Es muy difícil llevar la contra de la amargura que es la paz. Versículo 13 te dice también, haz derechos pasos a tus pies, porque lo que es cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Muy bien.
Escuchemos bien y ahorita les voy a explicar por qué estamos yendo del 15, 14, 13. Haz derecho tu paso a tus pies, porque lo que es cojo no se salga del camino. Fíjate, no te está diciendo Dios que tienes necesariamente que seguirlo cuando ya estés sano completamente. Cuando uno empieza a seguir a Dios, por lo general estamos nosotros saliendo de nuestra camilla. Nos dice Jesús, ¿sabes qué? Levanta tu lecho y camina. Cuando caminamos, cuando después de hace mucho tiempo de no caminar, tus pies se entumen. Y cuando caminas parece que estás cojeando. Y ese cojeo, si yo no lo sano al paso de cierto tiempo, me va a hacer desviarme del camino. Cuando yo tengo un proceso espiritual, tengo que terminarlo para ser sanado o ser sano completamente, y entonces yo pueda evangelizar con esa libertad que Dios me da. Porque no hay nada que tú no puedas transmitir mejor que lo que vives. Tus vivencias es el mejor testimonio que tú puedas dar. Versículo 12, y te dice cómo conseguir todo esto. Dice, por la cual alza las manos caídas y las rodillas paralizadas. La mejor forma de conseguir esa paz, la mejor forma de vencer la raíz de la amargura y la mejor forma de mantenernos en la gracia de Dios es en la postura de postración, de humillación delante de nuestro Padre Celestial. Y Satanás es tan astuto que está haciendo que la gente deje de orar postrados. El orar postrados implica todo esto. ¿Quieres saber por qué estamos leyendo esto? La escalera espiritual de Dios para arriba nos da una indicación. Ya que lo leímos a la inversa, ya estás entendiendo del por qué. Y si leemos el 11, te vas a sorprender porque dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. ¿En qué somos ejercitados? Hermano, es muy fácil que tú empieces a orar. Oras con alegría, oras con gozo, te postras, pero después de determinado tiempo ya lo ves monótono, ya lo ves como hastioso, ya te fastidia, ya te incomoda, ya no quieres. Entonces ahí es donde tus raíces empiezan a cobrar esa guerra espiritual. Tengo una raíz que me impide postrarme, tengo una raíz que me impide seguir orando, y es cuando más debo de postrarme, es cuando más debo de ejercitarme, porque estoy a punto de eliminar una raíz que me está llevando en contra de Dios. Ahora, ¿quieres saber por qué tienes que postrarte aunque tu cuerpo ya está empezando a reaccionar después de determinado periodo o ciclo de tiempo? A lo mejor aguantas 3 meses, 6 meses orando, pero después de los 6 meses ya no quieres postrarte, ya no quieres saber nada de la oración, porque ya hay una raíz que ya llegaste hasta esa raíz y la raíz está a punto de ser eliminada si tú insistes. Pero si no insistes y dejas de orar, la raíz del mal se clava más y te va a ser más difícil arrancarla. Versículo 10. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. La santificación no viene hasta que tú no elimines todas esas raíces que nos llevan en contra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ya tenemos aquí la cura contra esas raíces. Si tú has empezado a orar, si tú has empezado a tener un grupo de oración y de repente ya empezaste a sentir ese hastío, de repente ya empezaste a sentir eso que ya no te interesa, ya no te importa, porque ya sentiste que oraste demasiado, o ese engaño de Satanás, que es mejor orar solo que acompañado. Te está rompiendo la promesa de Dios que dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo allí estaré. Satanás siempre te va a querer llevar a orar solo. Satanás siempre te va a querer apartar de la manada pequeña, como dice la Biblia. Satanás siempre te va a querer llevar
a que tú estés desvalido, desprotegido y pueda atacarte, pueda devorarte y pueda arrancarte y pueda quebrantarte o pueda sembrarte una raíz de amargura o de condenación. Pues muy bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Si no es que hay ninguna pregunta de por medio, pues oramos y le damos gracias a Dios. Pues yo les invito a postrarse, hermanos. Yo les invito a que nos postremos delante de la presencia de nuestro Dios. Y ya analizamos el porqué de estar postrados. Ya analizamos del porqué de buscar la paz de Dios. Ya analizamos del porqué hay que encontrar la santificación. Ya encontramos el porqué el diablo siempre nos va a hacer querer orar solos y apartados de la gente que normalmente nos es de bendición. Yo te invito a postrarte para comenzar con la oración. Bendito Padre, en esta hora, Señor, clamamos a tu nombre y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que si en nosotros hay algo que nos ate al amor al dinero, sea cancelado, atado y reprendido en el nombre de Jesús. Si en nosotros hay alguna raíz de amargura por alguien que nos hizo daño, por alguien que nos falló, por alguien a quien le dimos la confianza y nos falló. Yo siento enojo porque siento que esa persona no debió haber reaccionado así. Tienes una raíz de amargura. Arráncatela en el nombre de Jesús. Bendito Padre, en esta hora renuncio a toda raíz de amargura, toda raíz de inseguridad en el nombre de Jesucristo. Yo hoy abro la puerta y arranco esa raíz en el nombre de Jesús. No la necesito más. Si alguien me falló, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y lo pongo en tus manos, Señor. Porque solo tú sabes si va a ser quebrantado o no va a ser quebrantado. Y líbrame a mí, Señor, de ser quebrantado. Es que yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que yo no sea quebrantado de raíz. Ayúdame, Señor, a no sentir nada en contra de alguien. Ayuda y libra mi corazón de cualquier intención negativa. Ayuda a mis labios a no exclamar algo que vaya en contra de ti y a mi mente de no ir en contra de ti a través de ningún pensamiento. Libra también, Señor, mi cuerpo para no darle lugar para que el pecado se anide otra vez en él. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti arrepintiéndome de corazón porque quiero empezar a disfrutar como una nueva criatura. Quiero empezar a confiar como una nueva criatura. Quiero empezar a ser como los niños, de que si antes yo peleaba, desconfiaba, cuando alguien me da esa confianza y esa protección, yo confío y me entrego a esa seguridad. Tú como Padre Celestial nos ofreces esa seguridad. Ayúdanos a nosotros a creer en esa confianza, a creer en esa seguridad y a esperar de ti siempre lo mejor, porque pensamientos de paz tienes para con nosotros. Ayúdanos, bendito Padre, a que si mi corazón está contaminado con alguna raíz, hoy te pido, Espíritu Santo, te pido que fluyas, que avives ese fuego en el nombre de Jesús y que con ese fuego calcines toda raíz seca que me hace a mí no disfrutar de la vida que tengo. Ayúdame, bendito Padre, a gozarme. Ayúdame, bendito Padre, a ser feliz. Ayúdame, bendito Padre, a disfrutar de las bendiciones y las bienaventuranzas que tú me das. Ayúdame, bendito Padre, a darte las gracias, la honra y la gloria, porque a pesar de cualquier enfermedad, de cualquier situación, tu palabra dice que siempre estarás conmigo. Y aunque pase en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice la Biblia también, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón en que deposita en ti su confianza y su seguridad. A ti sea la honra y la gloria, bendito Padre. Y te pido por todos aquellos que no te han aceptado en su corazón. Si alguno no ha aceptado a Cristo en su corazón y quiere hoy recibirlo,
Oremos así. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti con un corazón contrito y humillado. Y hoy te pido, Señor, te pido perdón por todos mis pecados cometidos durante toda mi vida. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos y te pido perdón por cada uno de ellos. Te pido que abras la puerta de mi corazón. Yo te invito a entrar, Señor Jesús. Te invito a traer mi corazón. Yo hoy declaro que tú eres mi único Señor y Salvador y te acepto como mi Salvador personal. Y te doy gracias, bendito Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. En esta hora que hoy te he aceptado, te pido, Espíritu Santo, que entres a mi vida, me limpies y me restaures y me ayudes a darme cuenta de todos los errores que he cometido. Ayúdame a buscar un lugar que te honre, en el cual yo pueda crecer en conocimiento y en verdad. Bendito Padre, ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues yo te bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, y te agradezco tu permanencia aquí.